passa per conèixer Teresa de Jesús i avui tenim amb nosaltres la nostra amiga Fernanda Villanueva, que ens ajudarà a endinsar-nos en un món molt interessant, el futur de l'Església, el paper de la dona en Teresa de Jesús. Fernanda Villanueva Lavín nace en Chile el año que ella ya sabe. 50 años tengo. Muy bien, 50 años. Acabamos de celebrar hace muy poco, ¿no? Hija de padre español y madre chilena, es religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas. Es bióloga y licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está un poco aquí cerca, ¿no? Chile, al otro lado del río Segre, y un poquito más lejos del mar inmenso de Dios. Recibió el máster en Gestión y Dirección Educacional por la Universidad Alberto Hurtado, también de Chile, ¿no? Obtuvo en Roma el título de licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Gregoriana y es diplomada en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Católica Silva Enríquez. ¿Sigo o ya está bien, no? Bien, en Chile ha ejercido como docente y ha realizado un trabajo pastoral y de dirección en muchos centros educativos. También ha dado cursos y retiros en torno a la espiritualidad carmelitana y parroquiana. Acaba de llegar de Ávila, que ha presentado en el CITES, el Congreso y en la cátedra del Padre Palau y Teresa de Jesús este fin de semana, junto con la Esther. Hasta ahora se ha dedicado junto a su comunidad religiosa en la cova del Padre Palau, Aitona, Cataluña, España, al lado de Chile, a acompañar procesos de interiorización, esto es muy importante, esto es muy carmelitano, hacia una oración cada vez más contemplativa de la mano de los místicos carmelitas, sobre todo Teresa de Ávila, y el dar a conocer la experiencia espiritual del beato pronto Santo Francisco Palau, y eso lo creo firmemente, muy pronto. Por más de 18 años ha impartido el Castillo Interior de Santa Teresa en Chile, Cataluña, España y Roma, y es un amante del diálogo interreligioso y ecuménico. Pues a mí me toca ya escucharle hoy y el lunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un placer escucharte porque siempre lo preparas muy bien. Después de tratar cosas de poca monta, como diría Teresa, se está ardiendo el mundo, nos dicen, ¿no? No es tiempo de tratar cosas de poca monta. Eso hizo Teresa en su tiempo y también estamos hoy llamados a hacer esto, a no tratar cosas de poca monta. Bueno, no sé si sabéis que hoy día el Padre General de los Carmelitas ha decretado una hora de oración en todos los conventos y parroquias carmelitanas por la paz, en conjunto con el Papa, en vísperas del nacimiento de Santa Teresa, el día 28. Así que nos unimos a esa oración por la paz, como carmelitas, como hijas del Carmelo, y también nos unimos a la tragedia y al sufrimiento de tantas familias, ¿no? Estos días, y ya se ha sabido, ¿no? que parece que fue intencionado, ¿no? Lamentablemente, ¿qué pasó por la cabeza de ese ser humano? Solo Dios lo sabe. Sí, para ver Ese es el problema, pero no se puede apagar. Sí, se puede apagar. Se apagan todas. Todo se puede apagar. Todas las se puede apagar. Pero No, esta no, equivocado. Esta y ahora hay que esperar un poco y bueno, haremos lo que podamos. Pero que verá mejor el fondo. La que voy a sufrir soy yo, pero no importa. Me lo invento entonces. Sí. Vale más que sufra uno que todo. Claro, sí. Como Caifán. Muy bien. Bueno, a ver. No, déjalo bien. Esta no la
¿No? Dale a la esa. Pues chicos, ¿sabes? Fue porque la apagaste, la no hay que apagarla y encenderla. Hay que saber esperar. Vale. Venga, continúa. Bueno, a ver. Teresa nos dice, yo he escogido esta frase que creo que me gusta mucho para introducir el tema, en la cual Teresa dice: creedme vosotras y no os engañe nadie. Así habla a sus monjas. Teresa nos interpela a la hora de saber a quién creer. Mensaje bastante importante hoy en el medio que estamos de tanta demagogia política, ¿no? Saber a quién creer en estos tiempos no es cosa fácil. No son tiempos de creer a todos, nos dirá Teresa, sino a los que vienen van conforme a la vida de Cristo. Y les dice a las monjas: no hagan caso de la opinión del vulgo, refiriéndose a la casta sacerdotal. Invita a ver la vida de Cristo, o sea, el mensaje sea el mensajero, y no discursos teóricos. ¡Cuánta actualidad! Fue una mujer libre y por lo mismo liberadora. Pensó por sí misma, y por lo mismo levantó sospecha en un mundo de varones, como veremos. Vamos a empezar con una frase muy conocida, la hemos escuchado millones de veces, esta fémina inquieta y andariega, desobediente, pero nunca la escuchamos completa, ¿no? Siempre nos quedamos en el fémina andariega, ¿no? Desobediente y contumaz, dijo el nuncio Felipe Seca, que a título de devoción inventa malas doctrinas andando fuera de clausura contra la orden del concilio tridentino y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. No fue fácil. De hecho, Teresa no se queda con los brazos cruzados cuando escucha esto. Y ya veremos lo que dice el Papa, que aún es peor entonces, ¿no? Mal informados, obviamente, porque después el Papa, Gregorio XIII y el nuncio apoyarán totalmente a Teresa en la reforma descalza, pero al principio hablan cosas terribles. Por ejemplo, Gregorio XIII dijo de ella en una carta que era, escuchemos, una monja sucia e inmoral, lasciva en alto grado y que utiliza sus actividades de fundaciones de conventos según la regla primitiva solo como pretexto para entregarse a sus vicios. Vaya, ¿no? Qué por menos nos morimos nosotros, ¿no? Y no solo el nuncio la trató de andariega, los académicos de Salamanca y sobre todo los dominicos opinaban que las monjas debían vivir en estricta clausura. Y hubo uno, Bartolomé de Medina, el más fanático de todo, que lanzaba dardos desde el púlpito a Teresa. Decía que era una de esas mujercillas que andan por todos lados cuando debían estar en sus conventos rezando e hilando. Ella, como digo, no se quedó de brazos cruzados. Ella habla con el padre, amigo de ella, el padre Pablo Hernández, en una carta que escribe del 4 de octubre del 78, y le pide que hable con el confesor del nuncio, para que, y así le dice en la carta, ponga al nuncio en conciencia, que no publique cosas tan perjudiciales, y le diga, y aunque soy ruin mucho, no tanto que me atreviere a lo que dice. O sea, se ve que dijeron cosas muy duras de ella. Y en Fundaciones, en el libro de las Fundaciones, capítulo 28.3, ella relata, vino este nuncio cuando murió el antiguo, que era a favor de la reforma, y dice, vino este nuevo para ejercitarnos en paciencia. Ella ya lo ve con ojos de fe, porque si no, era muy difícil, ¿no? No desfallece y reflexiona y siente que el mismo Jesús le dice, y la confirma en su actuar, ¿no? Le dice, estando pocos días después que esto digo, pensando si tenían razón los que les parecía mal que yo saliese a fundar, y que estaría yo mejor empleándome siempre en oración, entendí, mientras se vive no está la ganancia en procurar gozarme más, sino en hacer mi voluntad.
Parecía a mí que pues San Pablo dice del encerramiento de las mujeres, que me lo han dicho poco el nuncio y estos salamantinos, ¿no?, de las mujeres, que me lo habían dicho, y aún antes yo lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios. Y díjome, diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos. Ella se permite hacer su propia exégesis y va encima diles. O sea, ella se siente que en palabras, ella tiene, esto lo vamos a profundizar después, ¿no?, que ella habla, a través de ella habla Dios. Diles, de parte mía, a esos varones, diles. Entonces ella siente esa confirmación de autoridad para hablar a los varones. Va a ser constante en ella, ¿vale? Yo aquí iré poniendo los textos de Santa Teresa, esa es mi idea de aquí en adelante. Primero vamos a hacer un análisis de los condicionamientos y después iremos poniendo textos de ella, porque lo que es importante es que entremos en sus palabras, no en las mías. Pero antes de eso, un poco vamos a ver qué acontecimientos afectaron a Teresa. Empezaremos situando a esta gran mujer que le tocó vivir en el siglo XVI español. ¿Qué acontecimientos la afectaron? ¿Qué acontecimientos la afectaron? No sé qué le pasa a este chico, vamos a ver si reacciona. Qué curioso. Bueno, vamos, lo voy a decir en el primer acontecimiento, el descubrimiento de América. No es poco, ¿no? El descubrimiento de América impulsó a Teresa como misionera. Teresa siente un fuerte impulso misionero y eso lo vamos a estudiar el lunes, ¿no? Es una de las cosas que hicieron mella en Teresa, este descubrimiento de América, porque sufría por la situación de tantas personas como ahí se perdían, piensa ella en su tiempo. Pero despiertan un celo misionero. Después la división de la Iglesia de Occidente, la reforma de Lutero, ¿no? Se divide la Iglesia entre católicos y protestantes. Esto le dolió a Teresa tremendamente. Y eso impulsó a que Teresa fundara conventos que volvieran a la raíz del Evangelio. Porque claro, ahí estaba todo el tema de la interpretación del Evangelio y Teresa dice, bueno, lo que puedo hacer yo como mujer, porque no puedo mucho más, voy a hacerlo. Fundar conventos de monjas que vuelvan a la raíz y de frailes que vuelvan a la raíz del Evangelio. O sea, vemos cómo nos influye, ¿no? Después, otro acontecimiento del siglo XVI español y de toda Europa, ¿no? Visión negativa de la mujer. Una visión terriblemente negativa de la mujer. Y Teresa nos comparte, basta ser mujer para caérseme las alas. Porque era tremenda la visión. Ser mujer en el siglo XVI significaba ser siempre menor de edad, depender del marido. Como una pasaban de la dependencia del padre a la dependencia del marido. Significaba ser analfabeta, excepto las nobles que tenían un preceptor, ellas no tenían instrucción. También Fray Luis de León escribirá La perfecta casada, en la que dice, nacieron para sujeción y humildad. Veremos qué paradójico, ¿no? Después es el editor primero de las obras teresianas, una mujer que jamás pensó en casarse ni estar sujeta a ningún varón. Esa ironía de la vida, ¿no? También la mayoría de los autores negaban la capacidad intelectual femenina. Incluso daban argumentos biológicos de esta incapacidad. No nos vamos a meter, pero podríamos meternos, ¿no? La mujer, el ideal tradicional era la mujer consagrada exclusivamente al hogar en este tiempo. Había este señor Juan Luis Vives, era defensor ardiente de la doctrina castellana del encerramiento femenino. Hubo pocos autores, algunos que defendió a la mujer en este tiempo, y merece mención, yo creo, ¿no? Cristóbal de Acosta reconoce que la menor capacidad femenina es debida a la falta de educación, por lo menos había hombres con cabeza, ¿no? A la falta de educación y no a la carencia de facultades, dice este autor. Afirma, aún hoy día, dice, si hubiera escuelas de mujeres como la hay de hombres, sin duda habría muchas que nos echasen en vergüenza. O sea, es un hombre inteligente.
Teresa fue una mujer en medio de un mundo gobernado por varones, y sobre todo en el ámbito eclesiástico. Por eso, esta la catapultó a tomar una postura valiente ante los varones. Veremos ahora y lo veremos el lunes. Muy valiente. A mirarlos de frente, no para arriba, ¿no? Otra característica, pero dime qué pasó aquí, qué curioso, ¿no? Otra característica de esa época es el nacimiento de la subjetividad. Esto de ser mujer, esta visión negativa, le costó cara a Teresa incluso hasta el siglo XX. Ustedes saben que por ser mujer, el Papa Pío XI, en el año 23, dijo que el sexo impedía que fuera doctora de la Iglesia. Obstat sexus. El sexo lo impide. No podía ser... No sé qué es lo que pasa. Eso es lo que sigue la señal. Deben ser anterior. No sé qué se cabeza. Sí, pasan todas, las otras pasan, se quedan, pasan esas, era más importante la experiencia colectiva que la personal. Sin embargo, en ese tiempo nace el sujeto y su autonomía pasan a estar en el primer puesto. La experiencia personal le va a dar confianza a Teresa para enfrentarse ante un mundo androcéntrico, que pretendía frenarla no dando crédito a su experiencia personal. Pero ella, mujer de su tiempo, entra en esta subjetividad y dice, sí, es mi experiencia y vale. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y participa de la llamada espiritualidad nueva de su época, del siglo XVI, marcada fuertemente por la atención hacia la interioridad, hacia la persona, ¿no? Hacia el interior. Y una de las vías de esta espiritualidad es la vía del recogimiento que marcó fuertemente la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. O sea, como vemos, esto afectó a Teresa, como a nosotros nos afectan los condicionamientos de hoy, ¿no? Está claro. A mí me ha afectado, por ejemplo, el diálogo interreligioso, que no existía en tiempo de Teresa, y hoy para mí es eje en mi vida. Entonces, es muy importante. En tiempo de Teresa no me habría afectado. Y así muchas cosas, ¿no? Además, hay otros condicionamientos de Teresa específicamente. Primero, ella es de origen judío. Donde se va imponiendo la limpieza de sangre, en ese tiempo, lo importante es tener limpieza de sangre. Ella no es de los cristianos viejos. No es de los cristianos viejos porque viene de un judeo converso, su abuelo. ¿Esto a qué la llevó? Vamos viendo cómo esto influye, ¿no? La llevó, por ejemplo, a acoger en sus conventos mujeres provenientes de familias judeo-conversas. Y así rompió con la costumbre de no admitir monjas que no fueran de sangre limpia. Otro condicionamiento personal de Teresa era que era de la burguesía provinciana, no era de origen noble. En una época en que los honores se reservaban todavía a las personas de origen noble. Esto lo ampliaremos después, ¿no? Pero la llevó también a optar por la igualdad en sus conventos. Nada de que las doñas y la servidumbre que había en la Encarnación cuando ella estaba, ¿no? Y mística. Mística. Nos dice, ella nos comparte sus temores al respecto. ¿Por qué? Porque ella se ve implicada en la polémica de su época que enfrentaba a los teólogos, a los letrados, con los espirituales, a los que a menudo se les acusó de alumbrados, por lo que muchos terminaron condenados por la Inquisición. Y ella nos comparte, ahí tenemos nos dice, como en estos tiempos había acaecido grandes ilusiones en mujeres y engaños que las había hecho el demonio, comencé a tener miedo, ¿no? De que quizá yo también me estoy engañando ante estas experiencias místicas. Entonces podemos ver que ante estos condicionamientos, mujer, mística, judeo, conversa, bueno, de la burguesía, bueno, etcétera, etcétera, ahí, ante este panorama, vemos y podemos valorar la audacia de esta mujer. Fue audaz. Una mujer de ascendencia judeo-conversa y mística se atreve a alzar su voz e incluso a apuntar. Vaya. Mujeres místicas la hacían poco fiable. De hecho, el padre Báñez, amigo de ella, menos mal que era amigo,
censura el libro de la vida y dice, tiene muchas revelaciones y visiones, las cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles de creer que son de Dios y en poner en ellas la santidad. O sea, con esos amigos ya... Este condicionamiento lleva a Teresa a querer que sus hijas parezcan varones. Mira qué brutalidad, ¿no? Pero hay que entender en qué ambiente se gesta esto, ¿no? Todo este ambiente machista, porque mujer de su tiempo, ella participa de alguna manera al principio de esta visión machista, en la que fue formada a fuego, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, veamos la gente, ¿no? Las mujeres de hoy mayores, todavía muchas, yo veo que está a fuego el tema del machismo. Entonces, no le íbamos a pedir a Teresa, ¿no? Sin embargo, a través de su experiencia cada vez más profunda del misterio, va a pasar por encima de estos condicionamientos culturales. Pero ella, en un principio, quiere que sus hijas parezcan varones fuertes. Se ve que lo asocia con la debilidad, ¿no? A las mujeres, siendo que de débiles nada. Es muy de mujeres, si no querría yo lo pareciese en nada, sino varones fuertes. El Señor las hará varoniles, que espanten a los hombres. Incluso el obispo de Osma también la ve varonil y dice de ella, aunque fue mujer en la naturaleza, pero en el valor y en el espíritu, en celo y la grandeza de corazón, en la fortaleza de ánimo y superioridad al concebir, al pensar, al resolver, al ejecutar, al obrar, fue un varón esclarecido. Todo cuanto escribe más parece que procede de un pecho magnánimo, grande, varonil, que de una humilde y descalza religiosa. Vaya, ¿no? En pleno siglo XX, no piensen que esto es solo el siglo XVI, en pleno siglo XX un biógrafo de Teresa escribe, escuchad, mujeres como ella que con fortaleza vencen sus pasiones y las sujetan a Dios, hombres se han de llamar. Y los hombres que se dejan vencer de ellas, mujeres son. Más insultos. No consiste esto en la diversidad del cuerpo, sino en la fortaleza del alma. ¿Vale? Eso podría ser digno para el sacerdocio, ¿no? Femenino, ¿no? Diversidad no consiste en la diversidad del cuerpo, sino en la fortaleza del alma. ¿Vale? Dicen de ella incluso, en un dictamen presentado por Ibáñez en favor de Teresa, ella era muy fuera de melindres y niñerías de mujeres. Y la bula de canonización del Papa Gregorio XV dice, en el año 22, 100 años después, la elogiaba por dominar su naturaleza femenina. Pero Teresa confiesa, aborrecía, dice, estas cosas que se decían de las mujeres. Es inconformista con esta situación. Es tal el hecho de ser mujer que cuando piensan que es escritora, dicen por milagro, porque mujer y escritora es un milagro, no puede ser verdad, ¿no? Es frecuente en la iconografía presentarla con una paloma, ¿no? Escribiendo con una paloma, porque esto tiene que ser solo inspiración del espíritu, imposible que una mujer escriba esto para ella, ¿no? El testimonio de Diego de Yepes, obispo de Tarazona, en su biografía de Teresa, refiriéndose al libro de la vida, dice, no se hallaba palabra borrada, ni enmendada, o sea, como ella escribía así en éxtasis y algo perfecto, ¿no? Que cuando fuera molde de imprenta fuera mucho, y el ser de mano, y bueno, es uno de los mayores milagros de la santa, y el mayor testimonio de luz, sabiduría que el Espíritu Santo le infundió, lo cual es completamente falso, ¿no? Ya lo desmiente el historiador de la orden en el siglo XVII, Fray Manuel de San Jerónimo, que dice, porque la verdad es superior a la devoción, dice él, testifico que vi no solo algunas dicciones borradas, sino algunos renglones enteros y algunas cláusulas que pasaban de 3, mejorando la santa lo que antes había dicho. Tachaba, ponía arriba, no era todo así celestial, ¿no? Y vi también a las márgenes, aunque muy angostas, algo añadido por ella misma con su letra, y suplidas entre renglones algunas palabras que faltaban. O sea, no es así. O sea, la devoción llegó a decir que escribía en un éxtasis y era todo perfecto, mentira, no era así. De hecho, también el jesuita Diego de Villena en su tiempo dirá, es cosa milagrosa que una mujer de su cabeza sola pudiese escribir y enseñar cosas tan aventajadas en materia de espíritu, lo cual juzga este testigo no pudiera ella haber alcanzado por sí,
sin particular favor y enseñanza del Espíritu Santo. Salvo algún héroe de la época anónimo que escribió que las mujeres podían ser más receptivas, ya lo vamos a ver la próxima vez, el lunes, a la inspiración divina, podían ser más receptivas. La mayoría de los hombres que evaluaron la obra de ella dijeron que triunfó sobre su feminidad. De hecho, su primer editor, que supone que la admiraba muchísimo, dice: porque cosa de tan poco, Fray Luis de León, el famoso Fray Luis de León, ¿no? Porque cosa de tan poco ser como es esto que llamamos mujer, prepárense, nunca ni emprende ni alcanza cosa de valor, ni de ser, si no es porque la inclina a ello y la despierta y la alienta alguna fuerza de increíble virtud, o el cielo ha puesto en su alma, o algún don de Dios singular, pero es imposible. Y sigue este mismo, ¿no? Porque no siendo de las mujeres el enseñar, sino el ser enseñadas, como lo escribe San Pablo, luego se ve que es maravilla nueva una flaca mujer tan animosa que emprendiese una cosa tan grande y tan sabia y eficaz que saliese con ella, refiriéndose a las fundaciones, ¿no? Y robase los corazones que trataba para hacerlos de Dios y llevarse la gente en pos de sí. O sea, eso es algo que sale ya de nuevo, esto no puede ser, ¿no? Que una mujer llegue a eso, ¿no? Ella experimentó esta desvaloración de ella, el temor, la desconfianza, pero al mismo tiempo experimentó seguridad a la par que iba viviendo la experiencia que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Fray Luis de León. Ella se pone el parche en la herida, así lo digo yo. En mi país se dice el parche en la herida, la tirita en la herida. Antes de que la vayan a acusar, ella no es ingenua, ¿no? Ha de ser prudente al escribir, por lo que se piensa de las mujeres. Teresa sabe quiénes son sus lectores y cómo pueden reaccionar ante una monja inculta que pretende enseñarnos. Por esto, como estrategia, se inclina ante su juicio. Pero estratégicamente lo vamos a ver. Porque su experiencia al hablar con llaneza le muestra, dice ella, preguntábanme algunas cosas y yo respondía llanamente y con descuido. Luego les parecía que los quería enseñar y que me tenía por sabia. Entonces, cuando se dio cuenta, dijo: tengo que ir con cuidado, tengo que ir con mucho cuidado. Entonces dirá: estamos en un mundo que es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros para que haya efecto en nuestras palabras. A ella le interesa que tengan efecto sus palabras, por lo tanto va con cuidado. Ella tuvo que inventarse una imagen ante la Inquisición para poder ser aceptada por la Inquisición. Lo vamos a profundizar. Ella confiesa: aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, lo que está escribiendo para ella es verdad, voy con este lenguaje de que me parece, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que me dijeren los que tienen letras. ¿Vale? También dice: como lo han de ver personas que entiendan si hay hierro, voy descuidada, porque así de letras como de espíritu sé que lo puedo estar, yendo a poder de quien va, que entenderán y quitarán lo que fuese mal. Manipula, ¿no?, con astucia política a sus lectores mediante la retórica de la feminidad. Paréceme ahora a mí que he leído, dice, u oído, creo se llama así. Ella supo manipular la situación, ¿no?, hacer una imagen creíble a la Inquisición. También supo ganarse a varones influyentes, es hábil políticamente. Cartas de Teresa de Jesús dirigidas al rey, en muchas, en las cuales le ruega por el bien de sus empresas políticas. Le dice: ruego por el bien de sus empresas políticas, también por su familia, por sus difuntos. Y bueno, ella supo tener en cada punto de España gente que la apoyara. Escritora por obediencia. Eso nos parecía hace poco, ¿no? Hasta hace muy poco, que Teresa por obediencia solo escribe. Sin embargo, ella manifiesta que lo hace por obediencia a sus confesores que se lo mandaban a escribir. Pero también dice: Dios lo quiere. O sea, hay un impulso interior, una voz interior, ¿no? Dice: sea bendito por siempre que tanto me esperó, a quien con todo mi corazón suplico, me dé gracia, para que con toda claridad y verdad
yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Y aún el Señor sé yo lo quiere. Muchos días hace tiempo está escuchando esta voz de Dios, sino que yo no me he atrevido. Ella tiene una temprana vocación de escritora. De hecho, su primer biógrafo dice, al principio, en 1590, Francisco de Rivera, que llegó a escribir junto a su hermano Rodrigo un libro de caballería. Eran como novelitas, ¿no? Románticas, que se llamó El Caballero de Ávila. Le gusta escribir a Teresa, no vengamos con cuentos, le gusta. Desde el momento en que Teresa de Jesús toma la pluma, también va a saber muy consciente de lo que le va a suponer este hecho en un siglo en el que la mujer carece de voz y en el que los inquisidores están al acecho. Ella tenía que entregar sus manuscritos a los confesores y a los letrados y supeditarse a su criterio. Estos letrados le censuran textos, algunos recuperados hoy, y ese es el que analizaremos el lunes próximo, ¿no? Que es precioso, un texto en que hace una defensa de la mujer increíble. ¿Vale? Uno de sus confesores le mandó quemar las meditaciones sobre el cantar de los cantares que había hecho. Menos mal que le habían hecho copia a las monjas. Si no, no lo tendríamos. Dice ella, pareciéndole que no era justo que mujeres escribiesen sobre la escritura, sobre la Biblia, ¿no? Eso no. El libro de la vida estuvo 12 años en manos de la Inquisición. También escribe por obediencia a las monjas, no solo a los varones. Me he determinado a las obedecerlas, ¿no? Porque ya le pedían que le escribieran. ¿Obediencia? ¿Obediencia realmente? Ella lo manifiesta así, ¿no? En el prólogo de las moradas dice: pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. En el prólogo de las moradas parece que está regañadiente, ¿no? Pero en una carta previa dice algo muy distinto. Pero bueno, también dirá al terminar que está muy contenta, ¿no? En las moradas mismas, está muy contenta de lo que ha escrito. Pero en una carta previa da la impresión muy distinta. Hace referencia a un proyecto de escritura por iniciativa propia, que será el desemboque de la creación de las moradas. Dice: al obispo envié, le escribe a su hermano Lorenzo, al obispo envié a pedir el libro de la vida, porque quizá se me antojará, antojo puro y llano, de acabarle con lo que después me ha dado el Señor. Y eso son las moradas, porque la vida no tiene toda la etapa de matrimonio espiritual de la santa. Todavía ella, cuando escribe la vida, no ha vivido el matrimonio espiritual. Entonces ella se le antojará terminarlo, y eso va a ser la obra de las moradas, ¿no? Con lo que después se me ha dado a entender, ¿no? El Señor, que se podría hacer otro y grande, y si el Señor quiere acertarse a decir, y si no, poco se pierde. O sea, Teresa confiesa que tiene antojo de escribir este libro, ¿no? O sea, por mucho que diga, me ha mandado la obediencia, lo vamos a añadiendo, en el fondo ella quiere escribirlo. De unos años a esta parte, esta visión de Teresa como escritora, a su pesar, ha sido puesta en duda por Francisco Márquez Villanueva en un significativo artículo publicado en el año 1983, en que ella afirma él rotundamente: Santa Teresa gozaba del placer de crear como una verdadera adicción. Y así continúa, es estupendo este artículo, pero no vamos a quedar. Se le pasan las horas escribiendo tanto que tendrá que decir ella: me ha mandado el doctor que no escriba más allá de las 12, y algunas veces que no de mi letra, porque se estaba hasta la salud resintiendo de estar hasta tarde, ¿no? Ella desea que la lean, ella quiere que la lean, ¿eh? Dice: oh, cómo quisiera enviar mi librillo al santo prior de las cuevas que me le envía a pedir, y es tanto lo que se le debe que quisiera darle este contento. Porque su intención es engolosinar a las almas. Sabe su majestad que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto. Y de hecho el libro de vida, que le llamará el libro de las misericordias de Dios, su impulso más profundo es hablar y mostrar a todos la misericordia de Dios, más allá de la obediencia.
Por lo tanto, estamos hablando de una aparente sumisión. Mucho me atrevo, dice, rómpalo vuestra merced si mal le parece, aparentemente, ¿no? Un estudio en el año 90 de Alison Weber, de la Universidad de Virginia, describe una estrategia verbal de autodegradación que le permitió una versión muy buena y aceptable ante la Inquisición, ¿no? Pero esta aparente indiferencia ante su escrito no es tal en realidad. Sufría cuando se le alteraba su texto, y así lo testimonia Ana de Jesús. Dice, Dios perdone a mis confesores. Eso lo escuchó Ana de Jesús, que era muy cercana a ella, una monja, ¿no? Dios perdone a mis confesores, que dan lo que me manda, a escribir. Truecan algunas palabras, que esta y esta no es mía. Oh, y luego dice, Ana las borraba y ponía entre renglones de sus letras lo que le había cambiado. O sea, esta sumisión no es tal como podemos pensar. Y lo que os decía, ella escribe a la mujer. Nos dirá, iré hablando con ellas en lo que escribiere. Mejor se entiende el lenguaje, dice ella, unas mujeres de otras. Ningún caso hagáis de lo que os meten miedos, ¿no? Creedme vosotras, el título de esta ponencia, y no os engañe nadie. Vosotras, le escribe a ellas. De paso lee los varones, pero ella se está refiriendo a las mujeres. Ella descubre que los varones son ineptos para comprender a las mujeres. Dirá, en gracia me ha caído, en una carta al padre Ambrosio Mariano, le dice, en gracia me ha caído el decir vuestra reverencia que en viéndola la conocerá. No somos tan fáciles de conocer las mujeres, que muchos años las confiesan y después ellos mismos se espantan de lo poco que han entendido. O sea, el grupo de decir, mira, muchos no entienden, ¿no? Estrategia femenina es este estilo propio de Teresa, un estilo coloquial, informal. Quienes hayan leído a Teresa ven que escribe como habla, ¿no? Totalmente informal, lejos de los encorsetamientos estilísticos del Renacimiento, libre de esto, ¿no? Estilo coloquial, práctica amistosa, informal, que nos ayuda a hacerla cercana, ¿no? Tenerla cercana. Este recurso era necesario en un momento en que la mujer no tenía derecho a hablar en público, y menos de temas doctrinales. De acuerdo con el precepto paulino, ¿no? Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio con todo respeto, no permito que ellas enseñen y pretendan imponer su autoridad sobre el marido, al contrario, que permanezcan calladas, Timoteo, ¿no? Entonces, el hecho de ser mujer y por ello no tener que mostrarse culta le proporcionó gran libertad a Teresa. Le gusta la sencillez, dirá una llaneza y claridad por la que yo soy perdida, le dice a Jerónimo Gracián. ¿Y de fondo qué hay de fondo aquí? Un reclamo a un mundo de apariencia y falsedades, propio del tiempo, de la cultura cortesana en que ella vivía. Estaba hecha de apariencia, falsedades. El cortesano tenía que estar muy estudiado en sus gestos, ¿no? Es todo mentira y falsedad ir a este mundo de ella. Apariencia. Entonces, de alguna manera, con su estilo sencillo, llano, ella muestra su inconformismo en la escritura, que es inseparable de su inconformismo existencial como mujer, como escritora y como mística. Ella confía en su experiencia. No diré cosas, ya decíamos, ¿no? Recordemos que está en el tiempo de que nace la subjetividad. No diré cosas que en mí, o por verla en otra, no la tenga por experiencia. Ella confía en su experiencia, ¿no? Muchas veces lo he visto por experiencia. Me lo ha dicho el Señor. Y confía en su experiencia y se da cuenta también que los hombres se pueden equivocar. No, ya van descendiendo del altar, ¿no? Hay una certeza enorme en Teresa, que es la que le ayuda a vivir esto. Es la experiencia la que la llevará poco a poco a una visión más a favor de la mujer, pues va a descubrir su gran dignidad. No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura del alma y la gran capacidad, su gran dignidad y hermosura de cualquier ser humano. Es bellísimo. Contacta con su fuente interior, con la fuente interior, de donde emana toda bondad, toda fortaleza. Y este es el desde donde podrá ser protagonista en un mundo que no da crédito a una mujer. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Un momento clave en Teresa fue la famosa publicación del índice de libros prohibidos. Han escuchado hablar, ¿no? Queman los libros prohibidos. Muchos de ellos habían sido base de la formación espiritual de Teresa. Era evitar la lectura tanto de la Biblia en lengua propia como de los libros de espiritualidad sospechosos de contaminación herética. Y Teresa se lamenta mucho de esta prohibición, sufrió mucho, y en este contexto está lo siguiente: siente que el mismo Dios le instruye a partir de aquí, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su majestad ha sido el libro verdadero a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro, que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se puede olvidar. Recordemos también de Cediles, ¿no? De la Relación 19. Ella se siente con autoridad divina para hablar. Le meten miedo muchísimo a ella. Le meten miedo a los varones. Fuimos educadas para el temor. ¿Les parece? Fuimos educadas para el miedo. Y Teresa no fue una excepción. Dice, estándome sola, sin tener una persona con quien descansar en su inicio, cuando tenía esta experiencia en la encarnación, ¿no? Ni podía rezar ni leer, sino como persona espantada de tanta tribulación y temor, de si me había de engañar el demonio. Por eso le decían, es demonio, Teresa, ¿no? Toda alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de mí. ¿Qué puedo hacer? Pero poco a poco, experiencia tras experiencia, sí supo qué hacer de sí. Aprendió a vivir más allá del miedo, liberada de tantos condicionamientos, afirmándose en la experiencia de Dios, que la llevó a valorarse. ¿Cómo perdió este miedo? Se descubrió vivida por Dios. Es que vivía Dios en mí. Y eso fue la base de toda su valentía. Y a partir de aquí, cuando una persona consigue vencer el miedo, se convierte en una fuente de luz divina para los demás. Me parece que con todo el mundo disputara que era Dios, de aquí para adelante, ¿no? Veía en mí una grandísima seguridad, nos cuentan, que era Dios, en especial cuando estaba en la oración, y veía que quedaba de allí muy mejorada y con más fortaleza. Cuando se distraía de la oración empezaban los miedos, tenía que volver a la fuente, ¿no? A la fuente divina. A ojos de los eclesiásticos, Teresa excluía la mediación de la Iglesia, le hace varones, al reclamar una relación exclusiva entre ella y Dios. Por lo tanto, había una contradicción. Las mujeres no pueden razonar ni enseñar, de modo que era imposible que Teresa pudiera transmitir doctrina católica. Pero ella pierde el miedo a los varones casi en paralelo con los demonios. No sé, pero al mismo tiempo pierde el miedo a los varones y al demonio. Y dice que le da más miedo el miedo que lo temido. Y se siente que Dios le dice, no hayas miedo, hija, que soy yo, no te desampararé, no temas. Y ella, con una lógica, un sentido común, dice, ¿de qué de temer? ¿Qué puede hacer el demonio con un semejante oponente que es Dios? ¿De qué temo? Ya es lógica pura, ¿no? Sentido común. Y dirá, una hija para todos los demonios, que ellos me temerán a mí. Y los varones, ¿no? También. No entiendo estos miedos, demonio, a donde hemos de decir, Dios, Dios, y hacerle temblar al demonio. Sí, que ya sabemos que no se puede menear, ni el Señor no lo permite, no se puede menear el demonio ni moverse si Dios no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo. Más miedo al miedo que al demonio, ¿no? Porque él no me puede hacer nada. Y estos otros, en especial si son confesores, inquietan mucho. Y he pasado algunos años de tan gran trabajo que ahora me espanto. ¿Cómo lo he podido sufrir? Bendito sea el Señor, que tan de veras me ha ayudado. Sufrió mucho. Fueron de las mayores purificaciones estos medio letrados, ¿no? Que la confesaban. Incluso ella ve, o sea, de hecho, quien no tiene miedo, da miedo. Es sin duda que me había miedo ellos, a mí, porque yo
quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Quedóme un señoría contra ellos bien dado del Señor, de todos, que no se me daba más de ellos que de moscas. O sea, mira qué mujer. Incluso no teme ni a la Inquisición. Mira, a quienes le meten miedo con ella, contesta: dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar la Inquisición. En mi país diríamos chula la niña. Y bueno, no solo no los teme, sino que los enseña. Ella nos enseña contra lo que Santo Tomás de Aquino había dicho en el siglo XIII, que la enseñanza no se compagina con el sexo femenino, en la Suma Teológica. Y ella dice, le critica, por ejemplo, andar sin libertad. Da al obispo de Osma importantes avisos para la oración de recogimiento. Le enseña a orar al obispo en una carta. Y también le enseña a orar a Antonio Gaitán. Así le dice también al padre García de Toledo: así que vuestra merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo, estés en esto que lo estoy diciendo. Tengo experiencia yo. Y al obispo de Osma le dice, le critica su falta de libertad, le dice: oh, si tuviese un señorío interior, como lo tiene exterior, que en poco tendría ya vuestra señoría estos que acá llaman trabajos. No se quejaba él de la sequedad, la oración, no pasaba nada. Vaya, qué señorío interior que tiene. Ojalá lo tuviera como lo tiene exteriormente. Y le enseña los pasos de la oración. También a Antonio Gaitán, que batallaba con la oración, dice: sepa que como en este mundo hay tiempos diferentes, tiempos climáticos, así en el interior también los hay. Que no es por la culpa suya, es porque es así. O sea, que una mujer tan... Y también se da cuenta que los hombres se equivocan, no comprenden, como decíamos. Dice: entendí, no eran por los medios que él me daba, un sacerdote le daba medio a ella, por donde yo me había de remediar. Me maravillo que siendo persona que tiene gracia particular en el llegar a casa de Dios, no fue servido entendiese mi alma. Que tampoco entienden, ¿no? Ella de eso es muy clara, ¿no? Y no solo los enseña, los contradice. Los contradice. Y dirá: ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren, ni de los peligros que os pintasen. No nos a cosas que quiera yo ir por un camino, sin peligros, y a ganar un gran tesoro. Único peligro para ella es dejar de beber de la fuente verdadera, ¿no? Oh, hijas mías, que muchos más sin comparación, sino que no los entienden hasta dar los ojos en el verdadero peligro, cuando no hay quien les dé la mano por ventura y pierden del todo el agua sin beber, poca, ni mucha, ni de charco, ni de arroyo. O sea, clarísimo. Entonces Teresa interviene, contradice al padre general carmelita Rubeo en una carta. Quiere hablar con el padre Medina, quien había hablado negativamente de ella. En una carta lo cuenta, ¿no? También discute con el gobernador de la diócesis de Toledo para conseguir el permiso para fundar. Vence al arzobispo de Burgos. Refuta, como veíamos, el argumento de San Pablo. Ningún caso hagáis, dice, de los que os meten miedo, ningún caso hagáis, ¿no? Dejaos de temores a donde no hay que temer. Si alguno lo pusieran, declararle con humildad el camino. Y con esto terminaríamos hoy día. Teresa es señora, es mujer de ojos abiertos, señora de sí misma. A ella lo que le asusta es tanta ceguera. Tanta ceguera. Hoy podemos decir lo mismo. ¿Qué señorío? Dice. Tiene un alma que el Señor llega aquí. Que lo mire todo sin estar enredada en ello. Qué corrida está del tiempo que los tuvo. Qué espantada de su ceguedad. Qué lastimada de los que están en ella. En especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Y aún así lo hace algunas veces.
y llueven en la cabeza 1000 persecuciones. Tienenla por poco humilde y que quiere enseñar a quien había de aprender, en especial si es mujer. A veces no se puede valer, ni puede sufrir, no desengañar. Se den cuenta que están engañados, ¿no? A lo que quiere bien y desea ver suelto de esta cárcel de esta vida. Ven que estamos en una cárcel, que estamos engañados. Es difícil sacar de esta ceguera, de esta ignorancia, de este engaño. Sobre todo cuando se cree que se ve, cuando creo que veo. Eso es lo más tremendo, ¿no? Difícil hablar con quienes siguen dormidos o están ciegos. Y aún más difícil si eres mujer. En su tiempo, y hoy me atrevería a decir que casi. A ella lo único que le asusta, después de todos estos miedos que ella tenía, lo único que le asusta es la ceguera en que vive su vida en el mundo. Estamos dormidos. Despierten, al mundo nos dirá el Papa. Despertar, ¿no? Entonces, para la próxima vez, para el lunes, dejaremos y vamos a coger un texto de la primera redacción del Camino de Perfección, que no superó la censura, que fue emborronado tan a conciencia que solo hoy se puede leer de forma completa, y quizás es el más atrevido alegato de su tiempo en favor de la mujer. Es una defensa de la mujer y su papel en la iglesia. Creo que vale la pena. Este texto, que es fantástico, lo vamos a separar, a dividir en 6 puntos, a profundizar, y vamos a ir viendo cómo ella desarrolló estos puntos y los vivió como mujer en su tiempo. Fue consecuente porque es tiempo de creer a quienes de verdad van según la doctrina de Cristo. Y ella lo fue, según el Evangelio.